Muy bien, vamos a dar lectura allí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola del fariseo y el que recaudaba impuestos, el publicano, ¿sí? Está hecha, como dice el verso 9, pensando en aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ¿sí? Es importante que es ubicarnos en este sentido. Por supuesto que en este caso los dos subieron al templo a orar, ¿sí? En esa actitud de saberse necesitados de Dios y saber a dónde tenían que ir. Es importante reconocer eso para meditar en este pasaje, que es breve, pero que tiene esa enseñanza para nuestra vida, ¿sí? Y los dos fueron e iban al templo, ¿sí? Ahora, por supuesto, en el contexto del pueblo judío, para decir, bueno, la mentalidad del fariseo, la justificación en un término legal, opuesto al término condenación. A los jueces se les instruía, en el Antiguo Testamento, a justificar al inocente y condenar al culpable. Por eso podemos imaginar la indignación de los fariseos cuando Jesús declara justificado al publicano, pecador, y en cambio condenó al recto fariseo. ¿Se atrevía Jesús a adjudicarle a Dios un acto que él mismo había prohibido a los jueces terrenales? Los dos actores en la parábola subieron al templo a orar, pero ahí terminan las semejanzas y comienzan las diferencias, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? La actitud ante Dios, ¿sí? Que es importante, ¿sí? Porque no está Dios, Jesús, diciendo, bueno, que los actos de el cobrador de impuestos eran puros y sin mancha. Está mirando la actitud con la cual nos acercamos a Dios. Reconocer que no merecemos, no somos nosotros, nuestros actos, los que nos dan justificación en la presencia de Dios, ¿sí? Ambos fueron a orar, ambos fueron al templo, pero tenían diferentes conceptos de sí mismos, ¿sí? Totalmente opuestos. El fariseo no ahorró expresiones para destacarse a sí mismo, ¿sí? Y el cobrador de impuestos usó el pronombre mí una sola vez, pero en el sentido de autoacusación. Sé propicio de mí, pecador. ¿Sí? Uno va con una actitud de decir, bueno, yo soy muy bueno,
mejor que todos los demás y mucho más que este publicano, porque hago cosas, ¿sí? Y el publicano, el cobrador de impuestos, se acerca reconociéndose pecador, ¿sí? Bueno, por supuesto, reconocer el lenguaje de la auténtica penitencia. ¿eh? Además, la diferente opinión que tenían sobre sí mismos se reflejaba en la postura adoptada, ¿sí? Ambos estaban de pie, como era la costumbre de los judíos, como es la costumbre de los judíos actualmente también, pero el fariseo estaba erguido en una actitud orgullosa, ostentadora, interesado en sí mismo, en tanto que el cobrador de impuestos se mantenía a distancia y con la mirada baja y golpeándose el pecho. ¿Sí? Esta es la diferencia, que termina haciendo que uno salga primero justificado que el otro. ¿Sí? Ellos muestran una diferente base de confianza por la cual Dios habrá de aceptarlos. El fariseo confía en sí mismo porque se considera justo, en tanto que el publicano confía solamente en la misericordia de Dios. El fariseo dice que, el texto dice que oraba consigo mismo. Es interesante eso cuando nos acercamos a Dios. ¿Cuántas veces uno se pregunta, con quién estamos hablando cuando hablamos, cuando oramos? Principalmente en lugar público como la iglesia. ¿Hablamos con Dios o estamos hablando con nosotros mismos? A veces parece que hasta queremos enseñarle a Dios lo que dice la Biblia. Y la oración, la relación con Dios requiere más bien de un corazón sincero, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Este fariseo que hablaba consigo mismo, se declaraba y agradecía porque no era como los otros hombres, y entonces a los otros eran los ladrones, los otros eran los injustos, los otros eran adúlteros, y por supuesto, los otros eran los publicanos. Él no. Y él hacía cosas que no estaban mal, porque él en el verso 12 dice que ayuna 2 veces a la semana y da el diezmo de todo lo que ganaba. No podemos decir que esa sea una mala actitud. Lo que era malo y no justificado delante de Dios era pensar que era superior a todos por cosas que él hacía. Porque al acercarnos a Dios, cada uno de nosotros debe hacerlo buscando su misericordia, su amor, su perdón. No lo debemos hacer acercándonos y reconociendo que delante de Él solo podemos clamar misericordia. Solo podemos pedir y esperar su perdón y su amor, ya que debemos decir, como decía este publicano, sé propicio de mí, pecador. Cuando reconocemos nuestras faltas, encontramos en el Señor esa misericordia, esa gracia infinita que nos permite salir justificados delante de Él. Por eso, para llegar así, no debemos ser soberbios y enaltecernos por algunas cosas que podemos estar haciendo bien. Gloria a Dios cuando hacemos algo bueno. ¿Sí? Cuando hacemos algo bien, es una cosa, ¿sí? Pero no es para que yo me sienta superior a los demás. Porque sin la gracia, sin esa muerte cruenta allí en la cruz de Calvario, ninguno de nosotros podría estar
ni siquiera pensar acercarnos a Dios y pretender que Él nos escuche. ¿Sí? Entonces, miremos ¿m? al fariseo para no imitar, para no creer que las cosas que estamos haciendo bien son las que nos dan permiso para estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Debemos hacer las cosas bien porque hemos recibido misericordia. ¿Sí? Debemos buscar servir y hacer las cosas porque hemos obtenido misericordia, perdón y justificación por esa muerte de Jesús allí en la cruz del Calvario. Por eso es que debemos estar mirando en nuestra vida, en nuestro pecado, bueno, y poniéndonos al lado del cobrador de impuestos. Allí acercándonos a Dios para pedir misericordia, para pedir perdón y para reconocer que en nuestra vida hay pensamientos, hechos y omisiones que condenan nuestra vida delante de Dios. Es la gracia de Dios a la cual debemos acudir y clamar. Necesitamos esa misericordia, ese amor infinito, para poder acceder al trono de gracia y así acceder a Él confiadamente, como dice Hebreos. Entonces, pongámonos al lado de ese cobrador de impuestos y digamos, Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. El Señor dice que saldré justificado, ¿sí? Y no en la actitud del fariseo que se jactaba de las cosas que según él hacía y por lo tanto lo hacían superior a los demás. Que Dios nos dé una actitud de reconocimiento y búsqueda delante de Dios de su perdón y su gracia. Que Dios les bendiga.